Gracias, hermanos músicos, por su fidelidad al Señor. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a levantar nuestras Biblias y muy expectantes vamos a declarar que Dios nos va a hablar ahora a nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para ustedes? A ver, levanten su Biblia, digan conmigo fuerte: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Capítulo número 19 del Evangelio de Lucas. Este va a ser el primer texto, pero no me voy a detener mucho ahí porque hoy quiero compartir varios pasajes de los evangelios en los cuales veremos la obra de Jesús que la realizó precisamente en las casas. Cuando tengan listo Lucas capítulo 19, versículo número 1, me dicen amén. En aquellos días, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, versículo 2, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué le dijo, santos? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 9 y 10 todos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, ¿verdad? Yo leí mal. A ver, léanlo bien ustedes el versículo 10, por favor. ¿A quiénes vino a buscar y a salvar el Hijo del Hombre? A los que se habían perdido. Pongan la mano en la Biblia. Señor, toca nuestra mente para entender tu palabra. Toca nuestros oídos para escuchar con atención. Y toca nuestro corazón para amarte y amar a los demás como tú nos has amado. Señor, entendemos que no es casualidad que estemos acá. Entendemos que es parte de un propósito divino y que tú tienes una palabra para nosotros. La recibimos con amor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. ¿Para qué les digo, verdad, si ya van para abajo? Les voy a contar una historia que me acordé esta semana porque se las conté a los gringos. Por cierto, ¿saben de dónde viene el nombre gringo? Es una combinación de dos palabras. Como antes los americanos hacían con su visión así un poco imperialista, invasiones vestidos de militar. Entonces los grupos muy patrióticos y nacionalistas les escribían en las paredes en inglés gringo, que quería decir verdes, váyanse. Entonces, porque green es verde y go es fuera de acá, váyanse. Y entonces les quedó el nombre de gringo así por todos lados. Y ellos también se dicen, es que nosotros somos gringos, dice. Entonces, pero el correcto nombre es decirles anglosajones. Voy a hablarles ahora, o les voy a predicar un mensaje que se llama Jesús se quiere quedar en tu casa. Jesús quiere quedarse en tu casa. Una familia norteamericana pasaba sus vacaciones en Inglaterra y estuvieron en una casa de campo muy bonita. La familia se enamoró de esa casa de campo y le dijeron a la persona que la había retado que si conocían a alguien
que tuviese una casa de campo para poderla comprar. Efectivamente, les enseñaron una casa muy bonita, fueron a verla toda la familia y dijeron, vamos a pensarlo y vamos a regresar a Norteamérica y luego les decimos porque queremos una casa aquí en Inglaterra. Cuando estaban de regreso en Estados Unidos, empezaron a hablar de la casa y de repente a la señora le surgió una leve duda. ¿Dónde estaba el servicio o el cuarto de baño? En inglés hay diferentes maneras para decir cuarto de baño. Una de ellas es el bathroom, otra es water closet. Entonces se abrevia WC. Y entonces no se acordaban dónde estaba el water closet, dónde estaba el cuarto de baño. Entonces decidió la señora mandarle un email a la vendedora de la casa y le pregunta, pero no le da el nombre completo, sino que solo le pone las siglas, WC, y le pregunta dónde estaba tan indispensable lugar que la casa necesita. La vendedora, cuando recibió la carta, confundió la sigla WC y creyó que le estaba preguntando por Whitechapel, una capilla anglicana que habían mandado a construir hace algunos días. De tal manera que le contesta el email de la siguiente manera: estimada señora norteamericana, tengo mucho gusto de decirle que el lugar al que usted se refiere queda a 3 kilómetros de la casa de campo. Wow, la señora, imagínense ustedes, el baño a 3 kilómetros. Dice, los asientos están forrados de terciopelo y son muy cómodos y lindos. El lugar tiene capacidad para 100 personas cómodamente sentadas para que disfruten su estadía en ese lugar. Los niños se sientan y juntos cantan a coro. Tiene aire acondicionado para evitar las aglomeraciones y para evitar cualquier tipo de situación anormal. A la entrada se da a cada quien un papel, seguramente un misalva. Entonces se les da un papel, lo utilizan, pero eso sí, a la salida deben regresar el papel para seguirlo utilizando el resto de la temporada. ¿Se imaginan cuando recibió esa carta la señora? Dijo, Dios mío, con esta característica del baño. Si no lo entendió, entiendo que usted es un poco disléxico, búsqueme a la salida y yo se lo voy a tratar de explicar un poquito mejor. Ese es un chiste al estilo gringo. Los chistes gringos no dan risa, entonces solo a ellos les dan risa. Entonces el punto es, santos, la casa. La casa es importante. El ecos, de ahí viene ecología o el tratado sobre nuestra casa. Fíjense que se encuentra Zaqueo con Jesús, sube a un árbol sicómoro y de Jesús cuando lo mira cara a cara y le dice la siguiente expresión: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Otras versiones de la Biblia me encantan la manera de cómo lo traducen. Por ejemplo, la Dios habla hoy lo traduce de esta manera: Zaqueo, date prisa y baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. La NBI, que es la nueva versión internacional, traducida por 20 biblistas latinoamericanos, dice que Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y la Biblia de las Américas traduce el texto como diciendo: baja y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. La versión que más me gusta es la que la Dios habla hoy, cuando le dice Jesús: Zaqueo, date prisa, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Ahora el texto y la Biblia es para nosotros. Hoy el Señor no le dice Zaqueo, hoy le menciona su nombre y le dice: date prisa, porque hoy tengo que quedarme en tu casa, santo. Ciertamente, cuando Jesús está en un lugar, las cosas son diferentes. Dije, cuando Jesús está en un lugar, las cosas son bendecidas, son diferentes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando Dios está en un hogar, esa familia tiene la garantía que aunque venga la tormenta, sabe que ahí está el Señor que puede despertarlo, increpar a la tormenta. El otro día andaba Jesús navegando en el río, en el mar de Galilea.
De repente se vino una gran tempestad, los discípulos estaban en la barca, sentían que se anegaba y que se iba a hundir la barca. Despiertan al Señor y Él calma la tempestad. Damas y caballeros, si nosotros tenemos la seguridad de que Jesús está en nuestra casa, ténganlo por seguro que por más grande, tempestuosa que pueda ser la tormenta, si Él está en nuestra barca, no importa la tormenta, porque Él dará paz en medio de la adversidad. Alabado sea Dios para siempre. Yo lo digo con mucha convicción. Las familias que, miren, ustedes son realmente la columna vertebral de la iglesia. Quien tiene una reunión familiar en su casa ya hizo lo que dice el texto en La Dios habla hoy. Zaqueo, desciende porque hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Cuántos de ustedes ya tienen al Señor en su casa porque tienen una reunión familiar? A ver, griten conmigo: Señor, quédate en mi casa. Dije gritar. Quédate en mi casa. Cuando una familia ahora unida va a permanecer unida. Algunas de las casas en las que nosotros vivimos, sobre todo en esta zona con tantos problemas de delincuencia, de pandillas y todo lo demás, necesita estar bendecida. Usted no sabe la casa donde vive. Y yo no ando viendo demonios en cualquier lado, pero sabe una cosa: usted no, si llegó a una casa usada, usted no sabe quiénes vivieron ni lo que hicieron en esa casa, ni qué espíritus hay ahí. Por eso es necesario que usted bendiga, que usted unja, que usted lleve el arca del pacto a su casa para que su casa sea cambiada, bendecida y prosperada, así como la casa de Obed-edom. Y el Señor te dice ahora: desciende porque hoy me quiero quedar en tu casa. La Biblia dice, queridos hermanos, que las reuniones familiares era una forma normal, o las células o las columnas, como le llamen, eran una forma normal de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 5, versículo 42, dice la palabra: y todos los días por el templo y por las casas. ¿Por dónde, hermanos? Por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amados hermanos, el Señor está a la puerta y llama. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, dice el Señor. Santos, abramos la casa nuestra para el Señor. Se van a terminar muchos de los pleitos que hay ahí. Se van a terminar muchos de los demonios que hay ahí. Se van a terminar muchas de las discordias que hay ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted abre su casa, decide que el ángel del Señor esté ahí, y que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abra su casa para Dios y convierta su casa en una iglesia para adorar al Señor. La estrategia, queridos hermanos, de la visión celular aparece registrada especialmente en el Nuevo Testamento, asociada al ministerio público de Jesús y los apóstoles. Hoy quiero enseñarles cómo Jesús, los grandes milagros, enseñanzas, liberaciones, los grandes acontecimientos no necesariamente se suscitaron en el templo, se dieron en las casas. Y quiero que muevan sus Biblias porque vamos a buscar 5 versículos ahora. Vayan a Mateo 9:10, por favor. Ahí vamos a ver cómo el ministerio continuamente se desarrollaba en las casas. Jesús obtuvo el mayor número de seguidores ministrando en las casas. Y si nosotros nos llamamos cristianos, pues tenemos que aprender a imitar a Jesús. Él obtuvo la mayor número de seguidores cuando ministraba en las casas. Dice que ahí, hermanos, en las casas se encontraba con publicanos, ladrones, prostitutas y mucha gente que había recibido el menosprecio de la sociedad judía. Recibió la bendición de Jesús en sus hogares, en su casa. Los parias de la sociedad. Mire lo que dice el texto. ¿Lo tienen? Mateo 9:10. Dice: y aconteció que estando Jesús sentado en la mesa, ¿en dónde? En la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido
se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los que marginaba el templo, los que habían recibido el menosprecio de la sociedad judía o de la religión judía, que era de prácticas muy ascéticas, que eran elitistas, que eran cumplidores de la religión, esos que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Pues los publicanos, las prostitutas, los ladrones y mucha gente recibió la dirección de Dios cuando habían sido marginados por los judíos. Fueron, queridos hermanos, bendecidos por la presencia de Jesús. Aquí en esta escena que nos narra Mateo, vemos al Señor sentado en la mesa en una casa, rodeado de publicanos, pecadores que habían venido y se sentaron junto a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una mujer me dijo en un mensaje: no voy a su iglesia porque todos son un atajo de hipócritas ahí. Yo los conozco. Muchos de ellos tienen una doble moral. Y yo le dije, me dijo una palabra: todos son pecadores. Y yo le dije: mire, señora, usted tiene razón. Todos somos pecadores. Pero ¿sabe qué? En proceso de regeneración. Porque la iglesia es un hospital del alma. Aquí no hay gente sana espiritualmente hablando, en el sentido de que seamos perfectos. Aquí no hay santos al estilo de la iglesia católica. Aquí lo que vemos es gente que ha decidido comenzar el proceso de regeneración y restauración agarrados de las dos manos del Señor. Por lo tanto, este es un hospital, porque el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el médico no va donde están los que están sanos, Él va a buscar los enfermos. Y si la sociedad margina a los pecadores, Jesús los bendice en su casa. Aleluya. Y al final le puse algo: si nosotros estamos así y en la iglesia, ¿cómo no estará usted en la discoteca o donde vaya? Así que nadie nos venga a nosotros a querer menospreciar por nada. La opción preferencial de Jesús fueron los pobres, los pecadores, los enfermos, los endemoniados y los parias. Y nosotros creemos que hemos recibido a ese Señor para que entre en nuestra casa. Otro no solamente hacía que lo siguiera la gente como publicanos y pecadores, sino que muchas de las sanidades Jesús las realizó en las casas. ¿Saben ustedes, hermanos, que ninguna sanidad realizó Jesús en el templo? Cerca del templo sí, en la escalinata del templo, pero dentro del templo no aparece registrado ninguna sanidad. Y miren ustedes cómo Jesús en las casas sí sanaba a las personas. Milagros, sanidades fueron operadas por Jesús a lo largo de su ministerio. Y las casas se convirtieron en lugares a los que la gente acudía para ser restaurados físicamente. Ahí iban a recibir sanidad. Mire lo que dice Mateo 9, 23 y 24. Ahí mismo donde estaban, en el 9. Busquen el 23. ¿Lo tienen, santos? Mire lo que dice. Al entrar Jesús, ¿a dónde entró? En la casa. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, se había muerto la niña aquella de 12 años, la hija de Jairo, ¿se recuerdan ustedes? Se había muerto. Y llega Jesús, mire lo que le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero él llegó donde la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Miren dónde la resucitó. ¿Dónde, hermanos? En una casa. Damas y caballeros, si ustedes tienen una reunión familiar, quiero decirles que tienen la unción del TAI y la cobertura del TAI. La Biblia dice: mayores cosas que estas veréis. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Usted es ministro de poder, y en su casa, en su reunión familiar, Dios puede obrar sanidades. Y es más, hay veces es más efectivo, porque si yo quiero ungirlos a todos ustedes, termino mañana a las
8 de la mañana, uno por uno. Pero si están en una reunión familiar 10 personas, el pastor que está ahí con la autoridad del apóstol, aleluya, entonces santos, él puede ser un ministro de poder. Ahí está, en la casa, pueden obrar sanidades. Entonces noten ustedes, mucha gente siguió a Jesús, se convirtió a él en la casa. Su reunión familiar puede servir para que la gente se convierta. Es más fácil que una gente vaya a escuchar el evangelio a una casa que venga a la iglesia. Entrar a la iglesia, hay mucha gente que le tiene alergia a las iglesias. Pero si es en una casa y si es en un ambiente donde no hay culto, sino que nos sentamos, compartimos, oramos, les hablamos, ahí Dios va a tocar el corazón de las personas y luego van a poder venir a la iglesia. ¿Oyeron eso, hermano? Y no solamente van a recibir sanidad, también vayan al evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Jesús no solamente convirtió a las personas, sino que Jesús usó las casas para formar a sus 12. Ahí mismo, él era un coach de vida. Él era un mentor. Él era un rabí, que quiere decir maestro. Y formaba a sus discípulos no en el templo, no lo formaba en las grandes multitudes, sino que les hablaba. El Señor Jesucristo, tan pronto como seleccionó a sus 12, se dedicó a formarlos y a transmitir su carácter en ellos. ¿Pero dónde los transmitió? Con este fin se aprovechó todo instante que compartían, inclusive en las casas. Ese es el método de rabinos y discípulos. El rabino tiene sus discípulos que le siguen. Discípulo quiere decir ir tras de. El rabino, como un buen maestro, les enseñaba de una forma ordenada y progresiva los principios que querían. Pero no solo eso, les transmitía su carácter. Miren lo que dice Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo, ¿dónde? Y cuando estuvo en casa, noten, todos los pasajes son de una casa. Y cuando estuvo en la casa, les preguntó qué disputaban entre ellos en el camino. 34. Mas ellos callaron, iban discutiendo quién era el mayor de todos, quién era el más importante, porque siempre ha sido el problema en la iglesia ese, hermano. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene cargos, etcétera? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Versículo 35. Entonces se sentó Jesús y llamó a los 12 allí en la casa y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es decir, ahí les enseñó, les instruyó, les transmitió su carácter. Allí en una célula. Yo he decidido algo, hermanos, y es que voy a tener más contacto con los pastores y los coordinadores y a preparar un solo mensaje y a entregárselos y enseñárselos el día lunes para que ellos vayan y enseñen a todos los demás. Definitivamente, si el pastor o los pastores no nos metemos de cabeza en esto, la obra no va a avanzar. Porque mucha gente solo le gusta venir a la iglesia. Precisamente con Valientes de David hemos hecho unos cambios. ¿Por qué? Porque queremos que se involucren, que tengan redes, que tengan células. Y agradezco a ustedes, hermanos, su fidelidad al Señor y que siempre están acá. Pero es importante que tengamos células. Es importante que abramos nuestra casa para que el Señor llegue. Recuerde que el Señor les está diciendo: hoy quiero quedarme en tu casa. ¿Están oyendo, santos? Entonces noten ustedes tres cosas. Una, Jesús llamaba a la gente en las casas, ministró continuamente en las casas. Dos, Jesús obró sanidades en las casas. El misterio taumatúrgico de Jesús o las señales, los prodigios, los portentos y los milagros se dieron en gran medida en las casas. Tres, Jesús instruyó a los 12, pero no solo eso. Miren lo que dice Mateo capítulo 26. Les dije que iban a buscar 5 textos y como hoy estoy enseñándoles, muevan sus manos porque ustedes saben dónde están los textos. Amén, hermanos. No solamente esto, fíjense ustedes que fue tan importante el ministerio de Jesús que inclusive la Santa Cena se compartió por primera vez en una casa. La Eucaristía, la cena del Señor, en una casa, no fue en el templo.
en una casa. Miren, hermanos, los que son pastores ordenados o pastoras, en los discipulados les autorizo algún día para que les sirvan santa cena a su gente ahí, en un ambiente más, ¿cómo te diría? Más íntimo, en un ambiente más solo de ustedes. Tengan una adoración al Señor ahí. Están conmigo en Mateo 26, versículo 17. Dice la palabra: el primer día de la fiesta, eso es la fiesta de la semana de la Pascua, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Versículo 18. Jesús le dijo: vayan a la ciudad y verán a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿A dónde iba a celebrar la Pascua? En la casa. Damas y caballeros, la Santa Cena fue una de las ordenanzas que Jesús le dejó a sus discípulos y por tanto constituye uno de los principales actos conmemorativos de la iglesia. Si algo tenemos los pastores del TAI es que le damos el verdadero sentido a la cena del Señor. Esta semana me reuní con un pastor de las Asambleas de Dios, muy respetable. Él tiene su iglesia en Santa Tecla, se llama Numa Rodesno, y la iglesia se llama La Comunidad Cristiana. Me dijo lo siguiente: mira, Carlos, me gusta y me interesa saber por qué celebras la cena del Señor así, y quiero que me lo expliques. Y hermano, le expliqué todo y me dice: es que tiene sentido, porque nosotros hacemos la cena del Señor así de una manera rápida, pero la cena del Señor en la iglesia tiene un sentido especial. Pero ¿dónde la celebró Jesús por primera vez? En una casa. Entonces miren ustedes, ministraba, sanaba, enseñaba y tenía la cena del Señor precisamente en una casa. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez en una casa. Vayan ustedes al libro de Hechos, capítulo número 2, versículo número 1, por favor. Y vamos a ver cómo el Pentecostés se produce precisamente en una casa. Miren lo que dice la palabra. ¿Lo tienen, santos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban los discípulos? Unánimes juntos. ¿Cómo estamos nosotros ahora? Unánimes juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Versículo 2. De repente, digan conmigo, de repente. Es así, introspectivo, inminente. Así viene el Espíritu Santo. Muchas veces no avisa, llega de repente. De repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice? Toda la casa donde estaba. El punto es, estaba visitando una célula, una reunión familiar acá en la colonia Santísima Trinidad. Y bueno, como nos reuníamos en la sala y todos estábamos sentados y bien alegres porque había llegado el pastor y preparan comida y es un ambiente sabroso. En esos días yo aumento algunas libras porque voy a comer con todas las de la ley ahí. El punto es, hermanos, que me senté y empecé a predicar, pero de repente yo sentí que el Espíritu me dijo: cállate, porque quiero derramarme sobre mis hijos. Y la gente lo había percibido. Y yo les digo en la casa de la hermana Elvita, y les digo: hermanos, yo siento que el Espíritu de Dios está hoy con nosotros. Cierren sus ojos y ahora mismo, sin música, sin nada, sin luces, sin nada, vamos a ser llenos del Espíritu. Solo digan: Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. La gente empezó a decir: lléname, lléname, lléname. Empezaron a llenarse. El punto es que yo sentí tanto la presencia de Dios, y van a creer que estaba en una silla de madera y se quiebra la silla y me caigo usted en medio de la reunión familiar. Qué vergüenza me dio. Y entonces yo me levanté y les dije: me caí. No, me levanté y de repente les dije: hermanos,
esta no fue caída en el espíritu, sino fue caída porque le quebré la silla a la hermana. Así que ahí se la voy a pagar hoy, hermano. Ay, no, pastor, disculpe, que bien apenada la señora. No, no se preocupe, le dije yo. Si no pero no le pasó nada. No, no me pasó nada, hermano. No me pasó nada. Entonces salí todo ahí tremendo. Pero hermanos, el Espíritu Santo se derramó en una casa. Dice el versículo 2: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Dónde estaban? Llenó toda la casa. Santos, el día de Pentecostés, orando en un lugar llamado el aposento alto, o sea, en una casa donde cabían, era una casa grande, cabían unas 120 personas. Un grupo de hombres y mujeres fueron sorprendidos por la presencia del Espíritu Santo, cumpliéndose de esta manera la promesa de Jesús que enviaría el Espíritu Santo. Es más, las primeras reuniones fueron en una casa. Ustedes se acuerdan de Hechos capítulo 2 versículo 46, que dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿A dónde? En las casas, juntos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sabe, hermanos, que Pablo, cuando vivió en Roma, Pablo, que pasó a ser un perseguidor de la iglesia, a convertirse en un firme seguidor de Jesucristo y predicador del evangelio, cuando estuvo en Roma, hizo su trabajo ministerial en una casa. Mire lo que dice Hechos 28:30. Se lo leo yo para que no lo busquen. Y Pablo permaneció 2 años enteros, estaba en Roma, en una casa alquilada. ¿Cuántos años pasó en Roma Pablo? 2 años enteros. ¿Y dónde estaba? En una casa. Y era de la casa. Era una casa alquilada. Y recibía a todos los que venían a él para ministrarles. Permítanme terminar el mensaje de esta tarde. Yo solo he querido enseñarles un recorrido a lo largo de Jesús y de la iglesia primitiva. Cuán importante es que nosotros tengamos abiertas las puertas de nuestra casa, porque el Señor quiere quedarse ahí. Las reuniones familiares, hermanos, es el éxito de la iglesia. Las células permiten un pastoreo más directo de la gente. Con las células conocemos los problemas y la iglesia se fortalece. La iglesia es un cuerpo vivo, por lo tanto tiene que tener todas sus células accionando. Yo quiero hacer un llamado en nombre de Dios, en nombre de la iglesia, en nombre del mío propio, con la autoridad que Dios ha delegado sobre mí. Hermanos lindos, si no han abierto su casa, el Señor te dice ahora: baja, desciende, porque quiero quedarme en tu casa. Y cuando el Señor se quede en su casa sin duda alguna será bendecida. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Dele fuerte el aplauso a su Dios. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.